Entonces, aquí estas son de las preguntas, las palabras WH o preguntas WH son de las más utilizadas en el inglés, ¿cierto? Son las más comunes. Se utilizan casi que a diario. Listo, yo creo que esa letra no la alcanzan a leer. Aquí ya listo, yo creo que ahí ya la alcanzamos a leer. Listo. Entonces, la diferencia con esas preguntas es que siempre las vamos a poner al principio de la palabra. Listo, perdón. Y se llaman las preguntas WH o WH questions porque la mayoría de palabras, como ustedes pueden ver, inician por WH. Miren, what, where, which. Perdón, which. No, which. What, where, which. ¿Cierto? Y recuerden que solamente hay una que empieza por H, que es how. Que estamos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué son? Lo primero es que son preguntas que no se responden con sí o no, ¿cierto? Estas preguntas son utilizadas para averiguar información específica. Por ejemplo, si alguien nos formula la siguiente pregunta, Where did you go after the concert? Están preguntando a dónde fuiste después del concierto. After the concert, después del concierto. ¿Cierto? De ninguna manera a eso se le va a poder responder sí, ¿cierto? Se debe responder con el lugar a donde me fui después del concierto. Entonces aquí tenemos posibles respuestas. I went home to the disco. Don't ask me that, please. Fui a casa a la disco, no me preguntes eso, por favor. Entonces, ¿cuáles son las preguntas WH? Aquí es donde es importante los que son muy tecnológicos le pueden sacar captura a la pantalla, le pueden sacar foto con el móvil. De hecho, les voy a enviar un pantallazo de esta tabla por el WhatsApp. Permítanme un momento, por favor. Listo, ahí lo tienen ya. Y los que no son tan tecnológicos, pues pueden simplemente tomar apuntes. When, cuándo. What, qué, cuál y cuáles. Who, quién o quiénes. Where, dónde. Why, por qué. Which, cuál o cuáles. Whose, de quién. Recuerden, whose es de quién. A quién pertenece X cosa. ¿Ok? Whose this microphone? Whose is this microphone? Microphone, perdón. También podríamos decir who owns this microphone. ¿Quién es el dueño de este micrófono, cierto? Ya eso depende como de lo que hagamos. Puede ser who o puede ser whose. Y how, cómo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando es cuando, when is your class? ¿Cuándo es tu clase? What, qué y cuál, what is this? ¿Qué es esto? Who, quién, who are you? ¿Quién eres? Where, dónde? Where is Dana? ¿En dónde está Dana? Why, ¿por qué? Why are you sad? Y how, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? En estos ejemplos veo que no dice nada de which. Y recuerden que which, que también se traduce cuál, which se utiliza, permítanme, bueno, aquí está, ya vamos a llegar ahí, pero se utiliza cuando tenemos opciones. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, porque yo me siento en la palabra y me olvido de preguntar. Muy bien, Jessica, very good, thank you. Lida, thank you very much. Oh, sí, Lida tiene pregunta, perdón, pensé que estabas... Sí, profe, tengo una pregunta. Yo inicié a trabajar en un child care con niños, entonces yo quería A ver, hacerle la pregunta a los niños, de cómo es el sonido de la vaca, por ejemplo. Pero entonces no sé si es con how o con what. No, piénsalo, él me piénsalo surge la duda. ¿Cómo piensa, suena, cómo es el sonido de la vaca? piensa No la misma sé, pregunta en español, ¿con cuántas opciones la podrías hacer? con home, Con how puede ser una, ¿cómo suena la eh, vaca? ¿Cómo hace la vaca? what, Con what. what. Ujú. En inglés es lo mismo. How does the cow sound? O what's the Ah, cow's sound? Ok, puedes hacerla con los dos.
Ok, ¿Listo? ok, listo. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos what, qué, cuál y cuáles. Dependiendo de la pregunta, esta palabra puede significar qué o cuál. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? O los nombres de ellos. What did she say? ¿Qué dijo ella? ¿Listo? When, cuándo. Se usa para preguntar el tiempo, la hora o el momento en cuando algo ocurre. De cuando algo ocurre, perdón. When did you go to Los Angeles? ¿Cuándo fuiste a Los Ángeles? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Listo? Where, ¿en dónde? Se usa para preguntar sobre un lugar o la ubicación de algo o de alguien. Where were you born? ¿En dónde naciste? Where is the nearest bank? ¿En dónde está el banco más cercano? Why, ¿por qué? Palabra para preguntar es why y para responder es because. Así como en español el por qué de pregunta va separado y con tilde y el por qué de respuesta va junto y sin tilde, pues en inglés el por qué de pregunta es why, también how come y el por qué de respuesta es because. ¿Listo? ¿Cuál o cuáles? Este sería which. En las preguntas que contienen esta palabra usualmente se debe escoger entre varias opciones. ¿Listo? Por eso, miren que ahorita decíamos which is your favorite month of the year. ¿Cuál es tu día, tu mes favorito del año? Sorry, guys. ¿Cuál es tu mes favorito del año? Which is your favorite month of the year? En ese caso, tenemos para escoger el mes favorito. O sea, tenemos una lista de 12 meses y tenemos que escoger uno. Entonces, ahí es cuando utilizamos which. Es decir, la diferencia entre which y what es que which siempre nos va a solicitar una lista de opciones. Si vamos a una heladería a pedir un helado, valga la redundancia, nos van a preguntar cuál sabor quieres, which flavor would you like, qué sabor te gustaría, which flavor would you like. Yo tengo aquí varios containers con diferentes sabores y voy a escoger uno porque pues sea cual sea el producto que haya escogido. Whose es de quién. Y este es para averiguar sobre quién posee o es el propietario de algo, perdón. Whose pen is this? ¿De quién es este bolígrafo, lapicero, pluma, como lo quieran llamar? ¿Listo? Who sin la S es quién. ¿Quiénes? Regularmente las preguntas con who no emplean un verbo auxiliar, se usan para averiguar quién o quiénes realizaron una acción. Aquí tenemos who drove the car, quién condujo el carro, el pasado de drive es drove, y who's the new teacher, quién es el nuevo profesor. Luego tenemos how, cómo, how was the trip, cómo estuvo el viaje, how much, cuánto o cuánta, y how much sugar do you need, cuánta azúcar necesitas. Entonces, aquí tenemos que tener presente algo. Cuando utilizamos how much para este tema de cuantificadores, se utiliza con sustantivos incontables como el azúcar, ¿cierto? Yo puedo contar los granos de azúcar, pero no puedo contar el azúcar como tal, ¿cierto? La puedo medir en peso, pero no la puedo contar. El agua lo mismo, puedo pesar los litros de agua, galones de agua, lo que ustedes quieran, pero no puedo contar el agua. Yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Entonces ahí sería how much, ¿cierto? Y how much siempre para pedir el precio de algo. Luego tenemos how many, que es también cuántos y cuántas, pero observen que este sí me permite temas contables. How many friends do you have? ¿Cierto? ¿Cuántos amigos tienes? Yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Los amigos son contables. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre how much y how many. Luego tenemos aquí how often, que es cada cuánto tiempo, con qué frecuencia. How often does she go to the new cinema?
¿Cada cuánto tiempo va ella al nuevo cine? How often, recuerden que también está autorizado often con T o sin T, ¿cierto? Yo digo how often do you travel with your family? ¿Cada cuánto tiempo viajas con tu familia? Luego tenemos how long, quiere decir cuánto se demora. How long was the movie? ¿Cuánto se demoró la película? How long is the flight from Paris to Sevilla? Seville, en inglés. ¿Cuánto se demora el vuelo, perdón, de París a Sevilla? ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿Está claro las preguntas WH? Muy bien. En la presentación, perdón, tienen más recursos o más enlaces para que puedan observar. ¿Listo? Aquí tenemos otra página en la que podemos aprender cómo formar, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Ya esto lo tenemos, cómo se utilizan. Es muy fácil. Question word, o sea, la palabra WH, más verbo to be, más sujeto, más complemento. Por eso decimos, what is your name? Question word, what. Verbo to be, is. En este caso, el sujeto sería un pronombre que sería your y el complemento sería name. ¿Cómo te llamas? What is your name? ¿Cierto? ¿A dónde vas? Where are you going? Otra vez, question word, verbo to be, sujeto you, going complemento. ¿Listo? Cuando el verbo principal no es el verbo to be, entonces tenemos question word, más auxiliar, más sujeto, más verbo. Por ejemplo, where do you play tomorrow? ¿Sí observan? Where do es el auxiliar, que es lo que decimos aquí, cuando el verbo principal no es el verbo to be, entonces lleva el auxiliar, que puede ser el do, puede ser el will, es decir, dependiendo de en qué tiempo quieran expresar. Where do you play football, por ejemplo? ¿Listo? Preguntas hasta aquí, estas ya las vimos, que son las diferencias. Listo. Hay otra que es whom, con M, pero recuerden que ese whom se utiliza muy poco y cuando se utiliza hace referencia a quién también, con quién. Whom are you coming with? ¿Con quién vienes, cierto? Es como más formal y precisamente por eso se utiliza poco, porque no hay mucha diferencia entre el who y el whom. Listo, preguntas hasta aquí.